Nos gozamos en esta oportunidad de estar de nuevo en medio de tantas dificultades, pero vemos la bendición del Señor. Eh, para aquellos que están pasando pruebas y circunstancias difíciles, recuerden, el Señor es fiel, el Señor es bueno y Dios con su misericordia está presto para ayudarnos. Quiero que el día de hoy me acompañes a una porción de la escritura que está en Mateo capítulo 10. Te voy a hablar el día de hoy sobre lo que el Señor nos mandó a hacer, pero más que todo, ¿por qué lo hizo Él? Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él los envió, desde que Dios, el Señor Jesús estaba con los discípulos, desde ese momento los discípulos podían recibir la bendición de ser como entrenados para lo que iban a hacer ellos posteriormente. Y en Mateo capítulo 10, recuerda, Mateo tiene 28 capítulos, pero en el capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús empieza a hablarle a sus discípulos y les dice a sus discípulos, y cuando ustedes vayan y prediquen, van a decir esto: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando, cuando nosotros vemos el reino de los cielos, el reino de los cielos no se resume en algo terrenal, no es la política, no es tomar los sistemas de este mundo, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Los países, las fronteras, las razas, todo esto en Cristo es quitado. Y entonces podemos entender que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos: el reino de los cielos ha venido. Yo traje el reino de espiritual de los cielos. Yo lo voy a traer y lo estoy llevando a ustedes en los corazones. En ese momento no les estaba mandando a tomar Roma, no les estaba mandando a derrotar al César, no les estaba mandando a quitar a Herodes, sino que les estaba enviando a casas, les estaba enviando a diferentes lugares donde había necesidad. Y eso es el reino de Dios. Les estaba enviando y les dice: vayan a sanar a los enfermos, vayan a resucitar a los muertos, vayan a limpiar a los leprosos y vayan a expulsar a los demonios. Pero me llama la atención esta frase que dice: de gracia ustedes han recibido, de gracia ustedes tienen que dar. Mi centro en este mensaje, en esta preciosa oportunidad, es la gracia que tenemos de parte de Dios para llevar un mensaje que no es nuestro, para llevar una esperanza que no es nuestra, para llevar una solución que no es nuestra. Nosotros, los portadores de las buenas nuevas de Dios, los hijos del Señor, estamos siendo delegados de parte de Dios para un trabajo maravilloso, y ese trabajo maravilloso es de llevarle sanidad al enfermo, de llevarle vida al que está muerto, de llevarle limpieza al que está leproso, de llevarle libertad al que está cautivado por los demonios. Y eso es porque el Señor nos ha dado el privilegio de darlo, no porque seamos buenos, no porque seamos fieles, no porque seamos capaces, no porque seamos lo mejor, sino que lo ha hecho el Señor porque de gracia Él nos lo ha concedido. ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Gracia es que te den lo que no mereces, que te hagan portador de un privilegio que a ti no te merece, que no llenas los requisitos, pero Dios te tiene por digno, por capaz de que vas a hacer una tarea, no porque tú seas el que va a hacer la tarea, sino porque va a ser Dios el que hará el trabajo a través de ti. Qué bello y qué hermoso
que el Señor nos está enseñando a través de los siervos que Él ha usado, a través de los hombres que Él ha usado, a través de los héroes de la fe, de la Biblia, hombres como tú y como yo, como dice el apóstol Santiago cuando escribe y dice, Elías pudo hacer que se abrieran los cielos y pudo hacer que lloviera. Y también pudo a orar fervientemente y pudo hacer que se cayeran la lluvia, que terminara la lluvia, que se cerraran los cielos. Un hombre con pasiones como tú y como yo. Un Elías que padecía enfermedades y circunstancias que le rodearon. Un Elías que un día estaba peleando contra 400 enemigos, profetas enemigos, y los pudo destruir juntamente con el pueblo, que tuvo la valentía para él solo enfrentarse a ellos. Pero al siguiente día le manda el mensaje Jezabel, una mujer, y le manda una amenaza de muerte, y entra una persecución, entra una depresión, entra un delirio hacia donde él está y se va huyendo. Ese Elías, así como ese Elías, así somos muchos de nosotros, con debilidades, con muchas cosas en nuestro corazón, con muchas deficiencias, pero a esos Elías son los que Dios usa. A esos pequeños, a esos débiles, a esos menospreciados, a esos que no tienen fortaleza, a los que no son nada, a los que son pobres, a esos son los que Dios usa. La palabra me llama la atención siempre cuando hablo y digo, bienaventurados los pobres en espíritu, que es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Ese es el que Dios bendice. Ese es el que Dios le enseña y le muestra que tiene bendición abundante para él. Qué bello y qué hermoso, porque la gracia se les da no a los orgullosos, sino la gracia se le da a los humildes. Dios tiene gracia para los humildes. Si hay algo maravilloso que podemos hacer en este evangelio, es constantemente venir a humillarnos delante de Él, porque fallamos, porque tenemos faltas, porque tenemos naturaleza que nos hace, que nos afecta, que lo que queremos hacer no hacemos. Pero el Espíritu Santo nos da la gracia. El Espíritu Santo va a derramar una gracia para el día final, para que estemos preparados. Fue la gracia la que nos metió a esta salvación, y será la gracia la que terminará la obra de Dios en nosotros. Jeremías, el profeta, la palabra nos enseña, fue un tremendo hombre de Dios. Se enfrentó a un sistema, se enfrentó a reyes infieles, se enfrentó a las calamidades y le tocó vivir cosas terribles, pero se mantuvo fiel. Fue un profeta que no vendió su mensaje. Fue un profeta que le sirvió a Dios. Y la palabra nos enseña que Dios le habla desde muy joven, desde muy pequeño. El Señor le dice, antes de que yo te formara en el seno de tu madre, antes de que yo te hiciera lo que eres ahora, yo te conocí. Dios nos conoció. A los que Dios nos está enviando, a los que de antemano conoció, a esos también, dice el libro de Romanos, a esos llamó, a esos glorificó. Y todas estas cosas hermosas que el Señor nos enseña, que Él nos conoció desde antes. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No sé si tú te preguntas eso. ¿Por qué yo, Señor? Yo a veces le digo, Señor, habiendo otros mejores y mayores que yo, tú me permitiste a mí venir a ser un predicador, me permitiste a mí a ser un portador de mensaje de tu palabra, me permitiste a mí hacerlo. ¿Por qué? Porque a ti, Señor, te plació, porque tú tuviste placer en hacerlo, porque tú nos escogiste a nosotros, porque eres bueno, Señor. Y ahora veo yo esto, y el profeta Jeremías, el Señor le habla y le dice, yo te conocí, y antes de que tú nacieras, yo te consagré. Yo te consagré, te aparté y te puse por profeta a las naciones.
Jeremías le habló a las naciones y nos sigue hablando con lo que Dios le dio, con la palabra que Dios le dio a Jeremías, nos sigue hablando a nosotros. Por eso el mensaje del profeta Jeremías no es solamente un mensaje para aquel tiempo, es un mensaje que tiene vigencia. Es un mensaje que le habla a las naciones y que les dice a aquellos que están en las naciones que Dios los conoció de antemano, desde antes que fueran formados. Tal vez no vienen de una cuna de oro, tal vez no vienen de un matrimonio ideal, tal vez no vienen de un embarazo deseado, tal vez no vienen de una unión correcta, tal vez vienen de un resbalón de su padre, como un adulterio, como nos muestra la escritura que lo fue David en el Salmo 51, cuando David dice: en pecado me concibió mi madre. Y por eso estos que tal vez no vienen con cosas de impresionantes ante la vista del humano, la palabra nos muestra que el Señor los consagró, los conoció y los puso por profetas. A esos es los que estamos en esta oportunidad diciéndoles, y nos estamos metiendo en esto, que fuimos llamados por gracia, fuimos llamados por su amor. En esta semana estuve teniendo una conversación con mi padre y estábamos hablando sobre la gracia de Dios, estábamos hablando sobre el favor de Dios. El día domingo estuve hablando sobre el número 5, que es el número que refleja la gracia de Dios. Y él me compartía algo que hoy se los voy a enseñar, que me bendijo tanto, y por eso sentí en mi corazón transmitirlo en esta oportunidad. Y me bendice mucho hablar con mi papá. Mi padre es un hombre muy sabio. No tiene un púlpito como lo tengo yo, pero tiene una tremenda gracia de parte de Dios para dar las enseñanzas. Me ha enseñado por mucho tiempo. Lo honro y lo bendigo y le pido que el Señor lo fortalezca siempre. Y nosotros como familia que estamos pasando un proceso difícil con mi mamá, ponemos a nuestra madre en las manos del Señor, sabiendo que el Señor es fiel, sabiendo que Él lo permite los procesos porque tiene un plan, sabiendo que el Señor es fiel, y donde quiera que ellos estén, allá donde están, yo los bendigo y le pido al Señor que los llene con su poder y que los llene con su amor, y le envío una bendición en el nombre de Jesús. Los honro públicamente porque eso es bendición para mi vida, pero le pido al Señor que les fortalezca, y sobre todo a mi mamá en este momento, en el nombre de Jesús. Dios es fiel. Y quiero enseñarte esto. Hablábamos con mi padre sobre la gracia del llamamiento, la gracia del ser enviados, el respaldo que vamos a tener, porque el respaldo no es porque seamos buenos, sino es porque Él nos amó, sino es porque Él nos dio su maravillosa bendición. El apóstol Pablo, aquel hombre que persiguió a la iglesia, aquel hombre que cuando estaban apedreando a Esteban le pusieron a sus pies los mantos, de los que se quitaron los mantos porque los mantos le estorbaban. Esteban los puso, el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, le pusieron los mantos en sus pies, y dice la palabra que él estaba aprobando con el Sanedrín lo que se estaba haciendo contra Esteban, y respiraba amenazas de muerte. Pero dice la palabra que a pesar de eso que él hizo, el apóstol Pablo dice: Dios a mí me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió después del vientre de su madre? Dice, y me llamó por su gracia, dice el apóstol Pablo, y tuvo a bien revelar al que yo perseguía, me lo reveló. Al que yo estaba persiguiendo, me lo reveló, para que yo le anunciara a su hijo entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, sino que fue Dios el que se le reveló a él cuando, ¿sabes a dónde iba? ¿A dónde iba Saulo?
iba a perseguir, tenía cartas para ir a perseguir a los hijos de Dios, tenía cartas para ir a atacar a los hijos de Dios, para golpear a los que eran a sus hermanos, aunque él todavía no se le había revelado, cartas a aquellos que iban a ser los colegas de él, los compañeros de guerra de él, los compañeros de milicia. Pablo los estaba persiguiendo sin saber que se estaba persiguiendo a sí mismo. Por eso le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Te estás golpeando a ti mismo. Muchos de nosotros no entendemos y nos mete el enemigo en sus procesos sin saber que nos estamos golpeando a nosotros mismos. Cuando dañamos a un hermano, cuando dañamos a un familiar, cuando hacemos cosas, nos estamos golpeando a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo fue llamado de parte del Señor en medio de su error. Él traía un proceso, él traía un propósito, él traía algo que el Señor, obras de antemano que el Señor había diseñado para él, pero se había desviado de ese propósito. Y entonces viene el Señor y lo pone de nuevo. El enemigo lo descarrió, pero el Señor lo encarrila. El enemigo lo desalineó, pero el Señor lo alineó. Así somos nosotros los que ahora estamos en Jesús. El Señor ya tenía un plan con nosotros, y cuando venimos acá, el enemigo, el pecado, los complejos, las situaciones que vivimos, las circunstancias, cuánto nos golpearon, todas estas cosas, cuánto influyeron muchos malos amistades y maestros e influencias, nos desviaron. Pero llegó un día donde volvemos al Señor y nos encarrilamos como aquel pródigo que estaba en la posilga. Y dice la palabra que cuando estaba a punto de comer, porque tenía hambre de comer las algarrobas que los cerdos estaban comiendo, volvió en sí y dijo: este no es mi camino, este no es mi lugar, esto no es mi ambiente, yo no me siento bien en esto. Y regresó al Padre. Y cuando el Padre lo recibe con besos y abrazos. Ese Padre que entonces está esperando, ese Padre que te está esperando para que le sirvas, ese Padre que te está esperando para que regreses a adorarle, para que regreses a alabarle, para que regreses a servirle. El Señor es el que te está diciendo hoy: yo tengo plan para ti, y no son tus fuerzas, sino es mi gracia, es mi poder, es mi favor inmerecido. Cuando el apóstol Pablo dice: a mí me apartaron desde el vientre de mi madre y me llamaron por gracia. Nos han llamado la gran comisión. El evangelio es por gracia. El evangelio no tiene precio, es un valor maravilloso, es algo grande. Por eso no debemos de comercializar con el evangelio. El evangelio es porque el Señor nos ha dado el privilegio de predicar su palabra. Los mensajes no deben de ser canalizados por cuánto vale un mensaje. El mensaje vale la sangre preciosa del Cordero. Predicar su palabra. Aquellos que predican en los parques donde nadie los ve, aquellos donde nadie los ve, aquellos que predican no en plataformas donde hay mucha gente, sino que predican donde el Espíritu Santo les mande, valoran el mensaje precioso de la palabra de Dios. Hoy estoy predicando ante una cámara, pero sé que detrás de esa cámara hay muchas necesidades, hay muchas personas que están con la necesidad de que el Señor les hable, hay muchas personas que están con la necesidad de que Dios les marque algo. Y hoy te vengo a decir: así dice el Señor: yo te he dado gracia para que lleves mi palabra, yo te he dado gracia. Tú no necesitas un título ministerial para llevar el mensaje de esperanza de vida, porque no son tus fuerzas, porque no es tu preparación, porque no es cuánto sabes de teología, porque no es cuánto sabes de la escritura. Eso vendrá después, yo te voy a capacitar. Pero lo primero que tienes que entender es que te estoy amando no porque eres bueno, sino tienes que entender, así como el apóstol Pablo, con todas las revelaciones que él tuvo, y que hasta el apóstol Pedro reconocía las cosas difíciles de entender, que todo Dios ha derramado su
gracia sobre nosotros. Ese es el requisito que primordial del que le quiere servir a Dios. Reconocer que no son sus fuerzas, sino reconocer que es la fuerza de Dios en ustedes y en mí. Cuando veo yo esto precioso, me doy cuenta de que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, ya en su edad madura, porque la carta de Timoteo fue de las últimas cartas que Pablo escribió, si no la última. Y el apóstol Pablo viene y le dice a su hijo, le dice al joven, aquel que está empezando una carrera que Pablo ya continuó. Estoy seguro que Pablo le enseñó a Timoteo muchas de las cosas, por eso vemos algunas cosas que donde Pablo abre su corazón, así como un padre abre su corazón con sus hijos para poder enseñar y decir, yo quiero darte las victorias que yo tuve, pero no quiero que tengas las derrotas que yo tuve. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le vuelve a hablar de la gracia y le dice: Timoteo, yo le doy gracias a Cristo Jesús, que es nuestro Señor, que me ha fortalecido, me ha dado fortaleza en medio de este caminar. Yo ya terminé, ya estoy por terminar esto. Y viene y le dice: estoy agradecido con Cristo Jesús porque me tuvo por fiel. Hay otra versión que dice: me tuvo por digno. Yo no era digno, yo no era fiel, pero Él me tuvo por fiel y me tuvo por digno ante mis ojos y ante los ojos de los demás. Yo no llenaba los requisitos, pero ante los ojos de Dios los pude llenar. Ante los ojos del Señor, Él me vio diferente a cómo me veían los demás. Y le dije: Señor, heme aquí. Y el Señor le bendijo a Pablo y le ayudó y lo guió a pesar de lo terriblemente equivocada. Hay gente que es muy sincera. Saulo era muy sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Hay personas que están muy equivocados, pero viene la luz de Cristo y se les revela a través de su palabra profética, a través de la escritura, a través de lo que el Señor les da, a través de la revelación del maravilloso Espíritu Santo. Pablo dice: me pusieron en el ministerio, me tuvieron por fiel, por su gracia. Es por su gracia que tenemos la bendición de anunciar este evangelio. Aún dice, habiendo sido yo antes alguien que blasfemaba, habiendo sido un perseguidor, habiendo sido un agresor, yo golpeé, yo perseguí. Sin embargo, se me mostró misericordia porque yo lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Cuando era incrédulo, era ignorante. Todo el que es falto de fe es un ignorante, pero el que tiene fe sabe que la fe mueve la mano del Señor. Sabe que la fe es un ingrediente para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero creyéndole al Señor, Él se agrada de nosotros. La misma palabra dice que un hombre que no era de Israel le dijo al Señor: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice que el Señor se sorprendió de la fe de este hombre y dijo: ni siquiera en el pueblo de Dios, de Israel, ni siquiera en Israel he visto la fe que tiene este. Y da la palabra. Este se va a su casa y llega al otro día y le sorprende, le dicen los que estaban en su casa: ya sanó el que tenía la enfermedad. Y le dijo: ¿a qué hora sanó? Y entonces le dijeron a la hora que había sanado. Y él dijo: fue a la misma hora, así dice la palabra, a la misma hora que la palabra salió de la boca de Jesús. Cuando sale la palabra de la boca de Jesús, ya está hecho lo que Dios tiene para ti. Si Dios te habló algo y que todavía no lo ves, dalo por hecho, solamente tienes que creerlo. El Señor nos sigue hablando a través de Pablo cuando le dice a Timoteo: habiendo todo lo que yo hice, fui perseguidor, fui agresor, pero me fue mostrada misericordia, porque yo lo hice en incredulidad. Pero la gracia, eso te lo vuelvo a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús.
Jesucristo en el capítulo de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, le dice a sus discípulos estas palabras. Les dice cuando Él se estaba despidiendo de ellos. Y les dice a sus hijos, vayan pues, id, los envía. Y les da 5 cosas. 5 número de gracia, 5 los 5 ministerios, 5 los 5 panes que pidió David, 5 las 5 mudadas de ropa que le dieron a Benjamín, 5 veces más la porción de Benjamín, 5 el número de la gracia de Dios para su iglesia. Viene y le dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles, denle enseñanza. Guarden todo lo que los mandamientos que les he dado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo repito. Id pues y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gracia de Dios en la gran comisión que el Señor nos dio. Vamos a ir desglosando esto. No me voy a extender hoy tanto, pero vamos a ir viendo. Les dice, vayan y hagan. Número 1, el número 1 de la gracia del llamamiento es hacer discípulos. El Señor viene y nos dice, vayan y hagan discípulos. Discípulos no de ustedes, discípulos de Jesús, claro, imitándolos a ustedes en lo que ustedes imitan a Cristo. Yo quiero tener discípulos que sean discípulos que me imiten, no la forma como predico, no la forma como yo hago, sino lo que yo imito de Jesús. Las actitudes que yo tengo de Jesús, yo la quiero ver en mis hijos. Porque hay actitudes mías que yo no quiero ver en mis hijos. Hay cosas que yo todavía estoy peleando con ellas que yo no las quiero ver en mi generación, sino que quiero ser un hombre que imite a Jesús y que lo que yo imite de Jesús lo imiten los discípulos que el Señor me ha dado a tener, pero sobre todo a ser discípulos de Él. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, cuando tú lo estudias en la Biblia, un discípulo es un alumno. Un discípulo es un seguidor. La clave de ser un discípulo es que uno sigue el ejemplo del maestro, uno sigue las pisadas de Jesús, uno sigue lo que Jesús está dando. El problema de Israel lo vemos en Primera de Corintios capítulo 10, donde dice la palabra que ellos fueron bautizados en la nube, y recibieron el maná del cielo, tuvieron bendición, bebieron de la roca, el agua de la roca, dice la Biblia, de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. El problema no fue que ellos no hayan bebido de la roca, ellos bebieron de la roca, pero el problema es de que la roca los seguía en lugar de ellos seguir a la roca. Si ellos hubieran seguido a la roca, hubieran entrado a la tierra prometida, pero no siguieron a la roca. Pero los que siguen a la roca, que es Cristo, los que siguen el ejemplo que es Cristo, se benefician de la bendición del Evangelio. Por eso es importante enseñarle a la gente que necesita seguir el mejor ejemplo, y el mejor ejemplo se llama Cristo. La palabra dice que el discípulo tiene lengua, y la lengua de discípulo le da fortaleza al caído. Por eso nosotros, como discípulos del Señor, estamos siguiéndoles. La Biblia dice que no seamos solamente como cualquier discípulo, sino seamos un discípulo verdadero. Dijo Jesús a los que habían creído en Él, y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen oyéndome, permanecen a mis pies, tomando la mejor parte, si ustedes están haciendo esto, serán verdaderamente mis discípulos. Y siendo mis discípulos van a conocer la verdad.
y la verdad que ustedes conocen los hará libres. A la medida que conocemos la verdad, somos libres y verdaderamente libres por el Hijo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero llevar ese mensaje por la gracia de Dios para que los que me escuchen les pueda decir: ¿sabes cuál es el problema? Que has seguido tu propia voluntad. ¿Sabes cuál es el problema? Que has seguido tu cultura, que has seguido tu genética, que has seguido tus complejos, que has seguido la enseñanza de la influencia del partido político al que perteneces. Tienes que seguir la enseñanza de Cristo. Hay gente que es fanática de un sistema capitalista, socialista, da su vida por ello y sigue estas cosas, aunque sea errada, equivocada, y le presenta la verdad ante sus propios ojos, pero mueren y mueren con pasión y dan sus fuerzas, dan por una causa, y por una causa que muchas veces es errónea y es descabellada, pero no se dan cuenta que están siguiendo a los lineamientos equivocados. Pero nosotros que nos han enviado a dar este mensaje nos han dicho: búsquenle a Él. Vayan donde Él está. Vayan donde Él está. Busquen a Jesús. Experimenten lo que yo he experimentado. Experimenten a ese Jesús que fortalece. Ese es el que me cambió. Ese es el que me da la respuesta de bendición. Ese es la gente te preguntará: pero ¿cómo es que tú no tienes miedo con este virus que está? ¿Cómo es que tú no tienes miedo ante la crisis, ante esta situación que está pasando? Y tú le puedes decir: no tengo miedo porque voy detrás. No voy detrás de donde va todo el mundo. Yo voy detrás de Cristo. Yo voy detrás de Él. Él me está enseñando lo que tengo que hacer. Eso es ser un discípulo. Estoy a los pies de Él. Pero viene y el Señor Jesús les dice: después de que los hagan discípulos, seguidores, bautícenlos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es un simple acto de meterse en el agua y volver a salir. El bautismo es un acto de fe, es un acto de la gracia maravillosa de Dios que nos está enseñando. Es un acto profético que nos está enseñando que estamos muriendo y estamos resucitando. Estamos entregando lo que no es correcto y estamos recibiendo la bendición de lo que Dios tiene para nuestra vida. El bautismo es glorioso. Cuando se celebra un acto de bautismo es algo maravilloso. No es algo nada simple, no es una celebración social, sino que es algo glorioso, que el que se dio cuenta que estaba mal, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso, para ser bautizado hay una necesidad, hay un requisito que se llama creer, se llama fe. Y entonces, cuando el Señor viene y nos está enseñando Romanos capítulo 6, por lo tanto dice: hemos sido sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Cuando entramos al bautismo estamos con Él. Dice: hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para morir, para muerte. ¿Qué es? Que le tenemos que enseñar a la gente a que mueran, a que mueran. Y entonces viene: a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. La gente te va a preguntar: pero ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió contigo? Ya no eres el mismo de antes, ya no tienes las amarguras que tenías antes, y ya no tienes las cosas que tenías antes. Y tú les dices: ahora tengo algo diferente, ahora tengo un mejor vino, ahora tengo una mejor alegría, ahora tengo algo que no es pasajero, ahora tengo al que me cambió, ahora tengo al que me dio fortaleza, ahora tengo al que le fallé y le sigo fallando, pero me perdona, está conmigo, me está ayudando, y ahora tengo la novedad de vida. Soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es el bautismo en el Señor, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Nos revistieron del Señor Jesucristo.
Por eso estamos en Él. Dios es fiel y es bueno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él me vistió. Ya no me miro yo, se mira a Él. Por eso todo lo puedo cuando solo Él se ve. Enseñándoles, el número 3, recuerda, te dije que iban a ser 5. Enseñándoles, didascalia, y darles palabra, darles bendición, darles que puedan aprender del Señor. Cuando estudié esto hoy, antes de preparar este mensaje, cuando estaba leyendo, me puse a ver qué quería decir enseñanza en el original y encontré esto precioso, es impartir una instrucción, instilar doctrina, llenarlos de doctrina. Es una instilación de doctrina, es una impartición de instrucción. Qué bello, porque hace algún tiempo aprendí esta gran verdad. Podemos enseñar lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. ¿Qué les estaba diciendo el Señor ahí? Vayan a enseñarles con el ejemplo. No sean como los fariseos. De los fariseos está bien, hagan lo que ellos dicen, más no hagan lo que ellos hacen. Pero el apóstol Pablo dice, yo les estoy enseñando, pero imiten de mí lo que yo imito de Cristo. El Señor Jesús en el libro de Éxodo, capítulo número 1 y versículo 1, no lo tengo proyectado, pero dice el que habla de los hechos de los apóstoles, empieza a hablar del hecho de los hechos del primer apóstol, porque el primer apóstol fue Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos que Él es el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Y dice, en el primer relato que yo te escribí, Teófilo, traté de decirte todo lo que Jesús comenzó a hacer y después a enseñar. Quiere decir que el Señor predicaba con el ejemplo. Él hacía y después enseñaba. Qué hermoso. Hay muchos que enseñan pero no hacen. Y a otros que enseñan nada más. Pero qué hermoso y qué maravilloso es que el Señor Jesús hacía y después enseñaba. Es una impartición de doctrina. Enséñeles, impártanle lo que ustedes son, ministren lo que ustedes son, bendigan como con lo que ustedes son a aquellos que ustedes les van a llevar este mensaje que tienen necesidad. Y enséñeles a guardar mis mandamientos. Qué lindo. Enséñeles a guardar, así como ustedes los guardan, que ellos los guarden también. Pero ¿cuál es la clave para guardar los mandamientos del Señor? ¿Sabes cuál es la clave de guardar los mandamientos? Es la misma clave de quererle servir a Él y cuidar a sus ovejas. Es amarle a Él. Si le amas, no será difícil guardar sus mandamientos. La Biblia dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Con ese amor, ustedes guardarán lo que yo les he dado. ¿Recuerdas cuando estabas enamorando a tu esposa o te estaba o tu esposo, que ahora es tu esposo, no era tu esposo, pero te estaba enamorando? ¿Cuánto guardabas de él? ¿Guardabas fotografías? ¿Guardabas cartas? ¿Guardabas mensajes de texto? ¿Guardabas conversaciones en tu corazón? Te ponías a hablar por horas con él y cuando terminaba la conversación te ibas a tu cama y te ponías a pensar y a recordar todo lo que él te daba. Guardabas en tus pensamientos las memorias del día bueno que habías pasado con él. ¿Por qué? Porque estabas enamorado, porque estabas enamorada. Y eso es, el que ama le es fácil guardar. Y muchas veces nosotros no guardamos la bendición de Dios porque no amamos como deberíamos de amar. Por eso tenemos que enamorarnos del Señor. Por eso el Señor nos ha enseñado a los ministros que estamos en esta genética espiritual, a enseñarle a la iglesia que se enamore de Cristo, porque si se enamora de Cristo, será guardada y guardará sus mandamientos y se preparará sin mancha y sin arruga. Le va a gustar agradar al rey, como aquellos eunucos que le enseñaron a Esther cuáles eran los gustos del rey. Y Esther se modificó
todos sus gustos a los gustos del rey. Eso es lo que la iglesia tiene que aprender y enseñar, y a lo cual tiene que ser enseñada, a guardar los mandamientos, pero por amor, a hacer las cosas por amor, a servirle por amor, a ¿qué es guardar? Es atesorar algo. Uno guarda las cosas que valen. Hay personas que empiezan a guardar cosas que no valen la pena. ¿Sabes de aquellos que son a los acumuladores de basura, que están guardando basura? Son aquellos que, y es una patología mental, es una enfermedad mental, el acumulador, el que no puede botar las basura y acumula basura. Y cuando vienen a limpiar su casa, y para poder tratarlo, entran en crisis porque no pueden soltar, porque tienen que tener una acumulación. Hay muchas cosas que vale la pena guardar, las cuales son los mandamientos, los tesoros, las experiencias en Dios, lo que Dios nos ha dado, su palabra, su doctrina. Compra la verdad, mas no la vendas. Guardar las cosas que Dios nos ha bendecido. Yo quiero guardar esas experiencias. Yo quiero guardar esa pasión de servirle a Dios. Quiero guardar esa pasión de adorarle. Quiero guardar esa pasión de estar con Él, de buscar más de Él, de prepararme para Él. Y debemos de guardar lo que vale la pena guardar. Acumular los tesoros que vale la pena guardar. Tú guardas cosas importantes, guardas documentos importantes, las escrituras de tu casa, tus documentos de identificación, tu tarjeta de residencia, si ya te la dio el Señor, por la cual tanto oraste para que te la dieran, la guardas. Tu pasaporte, tú lo guardas, especialmente cuando viajas, tú guardas tu pasaporte porque sabes que sin ese pasaporte no puedes regresar a tu país. Guardas cosas importantes, guardas el dinero. Hay gente que guarda el dinero y está viendo, y es importante hacerlo, no estoy en contra de esto, pero hay gente que guarda cosas que no se deben guardar. Y hay cosas que muchas veces tenemos que desechar. Por ejemplo, hay cosas, hay amarguras, rencores. No guardes rencores, no guardes amarguras, no guardes prejuicios, sino que tienes que desechar esas cosas y sacarlas. Y guarda las cosas que vale la pena guardar. Guarda los mandamientos del Señor. Enamórate de Él. Enséñenles por gracia. El Señor les va a dar la gracia a ustedes para enseñarle a otros a que se enamoren del que tú estás enamorado, del amado de Cristo. A la manera que lo describas, los otros van a entender lo hermoso que Él es. Como aquella samaritana que llegó con el pueblo de Samaria y les dijo: vengan, 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 vengan y vean el que me lo reveló todo. ¿No será Él el Mesías? Me dijo todo. Y la gente vio algo diferente en la samaritana y llegaron y escucharon al amado, escucharon a Jesús y le pidieron que se quedara 2 días más y le dijeron: ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que ahora creemos por lo que nosotros le hemos oído. Y eso es lo hermoso de este evangelio, que la gente no solamente entienda por lo que tú le has hablado, sino que ya ellos sean bendecidos. A mí me bendice muchas veces cuando he dado un mensaje y veo que hijos espirituales me mandan cosas que Dios les ha dado más de ese mismo mensaje y bendicen mi vida. Nos retroalimentamos. Hijos espirituales que los escucho, y cuando yo los escucho digo: Dios, me estás hablando a través de lo que Él está diciendo, y me bendice el Señor. Tener la suficiente bendición de parte de Dios, de no cerrarnos y creer que solo nosotros lo sabemos, sino que sabemos que Dios puede usar las circunstancias hasta los más mínimos detalles y usar a cualquier persona para darte una palabra de bendición para tu vida. ¿Y sabes cuál es lo último? Lo último es la presencia de Dios. La presencia de Dios, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va con nosotros. El Señor nos envió y Él nos va a sostener. Hace un tiempo pude entender y aprender cosas hermosas. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios sostiene.
Cuando Dios levanta, nadie puede botar. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios invita, Dios paga. Cuando Dios da la visión, Dios da la provisión. Todo es que sea Él el que envía, porque cuando Él envía, Él va contigo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo los estoy enviando para que ustedes hagan discípulos, para que me sigan. Los estoy enviando para que ustedes los bauticen, que mueran a la vieja criatura y que resuciten a novedad de vida. Yo los estoy enviando a impartir instrucción y los estoy enviando a que enseñen a amarme como ustedes me aman, para que guarden mis mandamientos. Y he aquí, yo voy con ustedes, yo voy con ustedes. El Dios que por su gracia nos ha llamado, Él va con nosotros para hacer las cosas que tenemos que hacer. Andar en las obras que Él de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Esa es la gracia del Señor para su iglesia. En medio de tanto caos, la gente está hablando coronavirus, COVID, enfermedades, situaciones. Las noticias están hablando y diciendo: oh, ¿qué va a pasar acá? En el campo de la pediatría donde yo estoy hay un nuevo síndrome y están todos asustados. ¿Qué está pasando con esto? Hay casos en este lugar, pero nosotros tenemos que llevar un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza, el mensaje de bendición, el mensaje es el mensaje que recibimos de gracia. Y te lo vuelvo a decir a ti, iglesia y hermano que me estás escuchando, familia que me estás escuchando, Dios demandará lo que nos ha dado el Señor. Dice la palabra: de gracia ustedes han recibido, de gracia ustedes tienen que dar. Bendigo el nombre del Señor en esta noche. Y le pido en este momento al Espíritu Santo que si en este momento hay alguien que el Espíritu lo tocó, si en este momento hay alguien que necesita entregarse a Jesús, yo te quiero decir: el Señor te ama. Yo te quiero decir: el Señor está ahí donde tú estás. Y te vas a rendir a Jesús. ¿Sabes cómo? Con una simple oración. Lo único que necesitas es arrepentirte y creer que Él murió por ti. Y en este momento yo te pido a ti que estás en ese lugar, en tu casa, que empieces a orar por aquellas personas que están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Empieza a tocar, oh Señor amado, aquellos que estás tocando hoy, Señor. Pon tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Pon tu mano gloriosa, Señor, en los corazones. Pon tu mano poderosa, Señor. Por la fe en este momento, aquellos que están enfermos, pongan su mano donde está la enfermedad. Yo no estoy ahí, pero ahí está el Señor. Yo no estoy ahí donde tú estás, pero el Señor permitió que escucharas este mensaje para decirte que Él tiene la bendición y la esperanza para ti. Aquellos que han estado tocando puertas de trabajo. Esta semana me llamó alguien, me mandaron un mensaje, me pidieron: puedes orar por mi hijo, necesita trabajo. Yo en este momento pongo esa necesidad en las manos del Señor. Pongo las necesidades en las manos de Cristo. Pongo las necesidades en las manos del Dios poderoso. Si te quieres en este momento rendir a Jesús, solamente repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, yo no tengo nada bueno. Señor Jesús, yo te fallo. Señor Jesús, yo soy pecador, pero hoy vengo a reconocer mi necesidad. Hoy vengo a reconocer, Señor, que tú diste tu vida por mí en esa cruz. Y en este momento yo me rindo a ti, Señor. Yo te entrego mi vida, rindo mi vida a ti, Señor. Te pido que entres a mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante yo soy tu hijo. Padre, perdóname, yo me alejé de ti, pero hoy regreso. Perdóname, Señor, me alejé, pero hoy regreso a reconciliar. Gracias por tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esa oración, eres nacido de nuevo. Regresaste a la casa del Padre. Busca un lugar donde se predique su palabra. Cuando ya se abran las posibilidades de congregarte, congrégate.
Si no tienes un lugar donde congregarte, congrégate en línea por lo menos, ya sea con nosotros o con un lugar donde se habla la palabra de verdad del Evangelio, el amor de Dios, la bendición de Dios. Y tú que estás escuchando este mensaje, que ya eres salvo, que ya eres su hijo, que ya eres su discípulo, así te dice el Señor: yo te doy la gracia, yo te doy la gracia, mi gracia va contigo, mi número 5 va contigo. Discípulos, bautizándolos, que mueran a la vieja naturaleza y que resuciten a novedad de vida, instruyendo, enseñándoles a través de tu amor a guardar los mandamientos del Señor, atesorar las cosas que valen la pena atesorar. Y aquí la gracia de Dios, la presencia de Dios, enseñarles que el Señor va con ellos. Iglesia, en medio de esta crisis, aunque no nos estemos congregando, quiero decirte a cada uno de la familia que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear, aunque no nos estemos congregando como un cuerpo, como lo hacíamos antes, aunque no estemos alabando y profetizando y moviendo el Espíritu Santo como se mueve en nuestras reuniones gloriosas, las cuales anhelo tener de nuevo, quiero decirte: la presencia de Dios está contigo. El Señor está en tu casa, el Señor está ahí, y el Señor te guarda, te bendice, te llena, te sana en el nombre de Jesús. Envío bendición donde estés, fortaleza donde estés, sanidad para limpieza de esa lepra que te está destruyendo, una lepra de posiblemente inmoralidad sexual, lepra de infidelidad que te está destruyendo tu hogar. Envío una bendición a tu casa en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Cualquier necesidad de oración que tengas la puedes mandar para que nosotros la pongamos y la presentemos delante del Señor, y presentemos de su gracia, la gracia de Dios. No serán tus fuerzas, te lo vuelvo a decir. Cuando yo quise hacer las cosas con mis fuerzas, me frustraba con personas que veía que vivían un evangelio diferente y que no eran sinceros, y les podía ver sus fallas, y eso me dañaba a mí, hasta que entendí que no tenía que poner mis ojos en ellos, sino que tenía que poner mis ojos en aquel que nunca me falló, en aquel que, aunque yo nunca quise estar cerca de él, y que para mí eran mis planes, y era estar en la iglesia era algo aburrido, hasta que lo pude saborear a él directamente, hasta que pude entender que él me amó, que él tenía un plan para mi vida desde antes que yo había nacido, desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Ahora le conozco, ahora le sirvo. He dado años sirviéndole a él. Tengo 20 años de ser un ministro que Dios envió, de ver vidas restauradas, de ver familias que Dios sana, de ver cosas hermosas. Sí, he visto cosas que defraudan y que desaniman, pero Jesús nunca me ha fallado. Él ha estado conmigo. Su gracia ha bendecido mi vida, y te bendigo en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendito tu nombre. Puedes cantar al Señor, hermano Fercho. Adoramos hoy su nombre. Terminemos este tiempo glorioso dándole gracias a Él.